Estamos con toda por los damnificados de Córdoba. La situación en el departamento sigue siendo crítica mientras los damnificados intentan cuidar lo poco que les quedó. 10 alcaldes de municipios inundados en Córdoba se quedaron plantados. Al Consejo de Ministros liderado por el presidente Gustavo Petro no se les permitió ingresar. Algunos esperaron hasta la 1 de la mañana. Hablamos con los mandatarios. Es compleja la crisis humanitaria que viven las más de 50.000 familias afectadas por el invierno. Aún hay barrios y zonas rurales inundadas. Los campesinos reportan la pérdida de cultivos y de animales. El IDEAM pronostica que la lluvia irá hasta marzo. Esto es lo que está llegando aquí a la institución educativa para 7 niños. Es el alcalde de Calarcá, en el Quindío, denuncia la precaria ración de comida que están recibiendo los niños por parte del PAE. 1 libra de arroz deben racionarla para 7 niños durante una semana. La Contraloría advierte que 783.000 niños estarían en riesgo de quedarse sin el plan de alimentación en todo el país. En estado crítico continúa el niño de 7 años que padece hemofilia. Su condición empeora por falta de medicamentos que no recibe desde el año pasado. De marzo será la imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Deberá responder por presuntas irregularidades en la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá. Colombia cae en el índice de corrupción. El país está en el puesto 99 de 182 países, quedando por debajo del promedio regional. Obtuvimos 37 de 100 puntos posibles. El informe lo presenta Transparencia por Colombia. Preocupa la ola de homicidios en Soledad Atlántico. En el municipio fue asesinado un concejal de Calamar, Bolívar. La policía capturó a los responsables. Aberrante caso de violencia en Medellín. Una mujer de 25 años fue secuestrada y durante 48 horas fue torturada. Con video, los delincuentes pedían dinero a su familia, pero el secuestro tenía otro fin: obligarla a abortar. Uno de los delincuentes era un exnovio. Conmovedoras cartas de 2 niñas colombianas que permanecen en un centro de detención de migrantes en Estados Unidos describen la profunda tristeza de estar encerradas. Piden con urgencia regresar a Colombia. Hoy en la mesa ancha electoral estaremos conversando con J. Rincón del Nuevo Liberalismo, Julia Correa del Centro Democrático y Nelson Alarcón de Fuerza Ciudadana. Ya nos vemos. Día número 67 de la travesía en el corazón de la Tierra. En minutos el helicóptero ARC-229 saldrá desde el gigante científico para dejar un personal en una de las islas de la Antártida. Nos vemos en minutos desde el bote de Comando. Empieza a bajar el nivel de las inundaciones en Montería, pero la crisis humanitaria se mantiene. En las zonas rurales el agua continúa tapando casas y cultivos. Son 50.000 familias afectadas en 27 municipios del departamento y el 90% de Córdoba sigue en emergencia. Con toda por los damnificados. Es una campaña de la Cruz Roja, RCN Radio, el diario La República, FENALCO, la Alcaldía de Montería y el canal RCN. Invita a todos a solidarizarse con quienes más lo necesitan, los damnificados. Saludamos a esta hora a nuestros enviados especiales, Juliana Javib, Giovanni Suárez y a nuestro corresponsal Oscar Sánchez. Empezamos con usted, Giovanni. ¿Qué panorama hay en la Comuna 2 de Montería? Hola Felipe, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De a poco empieza, en medio de la crisis que se está viviendo en el departamento de Córdoba, a verse las buenas noticias. En primer lugar, ustedes se pueden dar cuenta el sol que está en este momento sobre Montería y sobre gran parte del departamento de Córdoba, que empieza también a traer consigo otras buenas noticias. Vamos con la cámara de Eudes Ceballos a mostrarles esa buena noticia y que empieza a dar de alguna u otra forma esperanza a los cordobeses, y es que el agua empieza a bajar, los niveles empiezan a descender y nada más hay que ver hasta dónde llegó el agua para darse cuenta que son aproximadamente
entre 10 a 15 centímetros que ha bajado el nivel del agua en las últimas 24 horas. Aparte de los bajos niveles del agua que se están presentando al menos en estos barrios de la ciudad de Montería, también hay que decir que la generosidad, el buen corazón de no solamente los cordobeses sino de los colombianos que han llegado hasta esta zona del país se ha hecho ver. Aquí hemos visto como muchos han llegado con comida, con elementos que puedan servir para todas estas personas. Ya hay un poco más de esperanza en los cordobeses, en los habitantes de esta zona del país, y eso se los vamos a mostrar en el siguiente informe. El agua pareciera que comenzó a retirarse en silencio como si pidiera perdón. Durante días ocupó salas, habitaciones y recuerdos, dejando a su paso el peso de la incertidumbre y el miedo. Esperando en Dios, es el único que sabe. El río está buscando, el agua está buscando nuevamente regresar al río, no sé por dónde va a reventar. Centímetro a centímetro, su nivel desciende y con él también la retirada del agua que representa mucho más que un cambio en el paisaje. Es el primer indicio de alivio, el primer respiro después de días de zozobra. Voy entrando y veo una pequeña esperanza que ahí está la marca del agua, aproximadamente unos 10 centímetros, así que hay esperanza, está bajando el agua. En medio de la adversidad, la esperanza emerge como una fuerza silenciosa que se niega a desaparecer. Porque en Córdoba, mientras el agua baja, la dignidad y el ánimo de su gente vuelve a levantarse. Pues bien, a pesar de esas noticias que empiezan a generar de alguna u otra forma esperanza, hemos visto cómo muchos han llegado hasta estos barrios en este tipo de inflables, en canoas, en lanchas, a intentar sacar lo poco que quedó en sus viviendas. Sin embargo, hay algo que les preocupa y es que nunca falta, por supuesto, los amigos de lo ajeno, y han denunciado que han llegado hasta estas zonas varias personas que han ingresado a algunas viviendas, sobre todo de la parte baja de este barrio, en la comuna 2 de Montería, a intentar robarse eso que no pudieron sacar de sus viviendas. Hablamos con las autoridades, le preguntamos a la policía de Montería qué es lo que están haciendo para evitar que estas personas roben a estos damnificados que ya de por sí sufren una tragedia. Allí donde el agua obligó a abandonar hogares y dejó puertas vulnerables, ahora son los propios habitantes quienes se turnan para cuidar lo poco que quedó en pie. No lo hacen por obligación, sino por necesidad y esfuerzo de cuidar eso que durante años se construyó. Ya como uno no puede entrar allá y no está allá, y tú sabes que a veces ellos son más astutos que uno, que buscan la forma y la manera de entrar y llevarse las cosas. Sofía Uribe, preocupada, no sabe qué hacer con las pocas cosas que quedaron en su vivienda y que están a merced de los ladrones. Los vecinos nos están informando y se están robando todo lo que hay en la cuadra. Estamos colocando policías allí en los sitios con el fin de identificar a estas personas, ser trasladadas a la estación, verificar qué antecedentes puedan tener y si alguna de estas personas es capturada en flagrancia entrando a una casa que no es la de ellas, inmediatamente es dejada a disposición de la Fiscalía. El temor a los saqueos se suma al dolor de las pérdidas, pero también ha despertado algo más fuerte, la unión. Porque en medio de la oscuridad, cada ronda de vigilancia es un acto de resistencia, una forma de decir que aunque el agua haya intentado arrebatarles todo, no podrán quitarles la capacidad de protegerse entre ellos. Hay que decir que aquí se respira un poco más de esperanza teniendo en cuenta este tipo de clima como el que se está viendo el día de hoy, y esperan los cordobeses que fallen de alguna u otra forma los pronósticos que indican lluvias para las próximas semanas. Y aquí, Jessica, continuará este equipo periodístico de Noticias RCN, nuestro compañero Eudes, nuestro asistente Carlos y Giovanni Suárez Bayona, acompañando a la gente del departamento de Córdoba. Claro que sí, Gio, seguimos ahí, al lado de los damnificados, estamos en todos los puntos de la noticia, precisamente nos vamos a desplazar a otro lugar de la emergencia porque Juli desde muy temprano está recorriendo las calles, o mejor, navegando las calles del río, o mejor, del barrio Vallejo, en Montería, uno de los más afectados en donde el agua no ha cedido y los damnificados, óiganlo muy bien, siguen sacando sus pertenencias en canoas. Adelante, Juli, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Jessica, televidentes. Así es, en este momento estamos navegando las calles del barrio Vallejo y como pueden observar, esto es una situación muy difícil, un ambiente desolador. Definitivamente yo como cordobesa tengo que decir que es muy complicado aguantar la lágrima al ver tantas casas debajo del agua. Es que quiero que vean este panorama y nos enfoquemos un poco en las señales de tránsito. Estas señales miden alrededor de 3 metros o 2,50 y están casi al tope, casi que llegan al aviso como tal de la señal. Aquí estamos con la gente, con las personas que en este momento están tratando de sacar sus pertenencias de sus viviendas que quedaron todas bajo el agua. Muy buenas tardes, mi señor, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿cómo ha sido, cómo han vivido esta situación y en este momento qué están haciendo? Es muy difícil porque nunca se había vivido en esta situación, en estos momentos, aquí en este barrio, todo normal. Yo soy miembro de la policía, su intendente, y también soy afectado de este invierno, de esta avalancha, pues se podría decir, esta creciente. Bueno, aquí les estamos mostrando un poco cómo quedó el barrio Vallejo. La invitación es que para que más personas se unan a ayudarlos. Pueden ver hacia el fondo las personas que siguen retirando sus pertenencias en compañía de sus vecinos, de sus amigos, de sus familiares. Pero definitivamente esta es una situación demasiado triste para todos los cordobeses. El 57% de la ciudad ha quedado bajo el agua, más de 50.000 familias damnificadas y precisamente toda la mañana hemos estado hablando con ellos acerca de esta situación y esto fue lo que nos contaron. En el barrio Vallejo y El Dorado, los días de febrero se han convertido en un constante sobrevivir a la emergencia. No se alcanzó a recuperar nada, todo se perdió, todo. Muchas personas súper afectadas con el agua al techo, el agua está bajando, pero sin embargo se perdieron muchas cosas, pero vamos para adelante de la mano de Dios. Familias perdieron sus casas y también su único sustento. Perdí todo el taller de carpintería, máquinas y salvando lo poquito que queda. Mi mamá perdió todo, mi hija también desafortunadamente perdió todo. Lo poco que saqué porque mi hijo y muchos amigos me colaboraron. Las autoridades realizan recorridos permanentes por las diferentes zonas de riesgo para identificar puntos de amenaza de nuevos desbordamientos. Además, mantienen activo el sistema de alertas tempranas en toda la región. En medio de la crítica situación, los cordobeses se mantienen resilientes. De esta nos levantamos con el favor de Dios. Para que se hagan una idea de la capacidad del agua, pues les cuento que estamos a 20 cuadras más o menos de la entrada principal de Vallejo, donde está afortunadamente toda la calle seca, pero aquí estamos, hay una profundidad de más o menos. ¿Cuánto mide usted, mi señor? Yo mido aproximadamente 1,67. Bueno, 1,67, se imaginarán más o menos en cuánto está esta agua. ¿Cómo es su nombre? Orlando. Bueno, don Orlando, cuéntenos cómo está su familia, qué han podido sacar de sus viviendas. Bueno, verdaderamente, en mi caso, yo no es que sea una familia afectada de este lado, pero sí me llamó mucho la atención ayudar a la gente, pues ya que es vecino mío. Yo solamente vine fue a colaborarle a la gente. Llevo aquí, ¿qué? 3 días colaborándole a la gente, sí he sacado bastantes cosas. Bueno, esta es la situación, miren que la unión definitivamente hace la fuerza, porque las personas que incluso no son damnificadas también están aquí ayudándole a la gente que lo ha perdido todo. Hemos estado con muchos de ellos, hemos encontrado personas solidarias que se han puesto la camiseta y han venido a apoyar esta situación. Y precisamente de eso vamos a hablar, porque hay que mencionar los albergues, que son estos lugares que se han adecuado para estas personas que lo han perdido todo. Gracias a las autoridades, ellos les han brindado un espacio para estar con sus familias, tener una colchoneta, un lugar digno para vivir en este momento. Así que hablamos con ellos y esto fue lo que nos dijeron. Para mí duro. Pierde uno todo. La verdad que tengo tristeza por lo que se me perdió. Que yo soy una persona pobre, no tengo un trabajo fijo y yo lucho con mi vida para tener mis cosas. Y eso es duro.
Lo que estamos viendo en este momento es una unidad deportiva del barrio Vallejo. Miren cómo quedaron esas canchas donde normalmente los niños juegan todos y hacen todos sus deportes. También atrás tenemos el Coliseo de Vallejo. Este punto también era un albergue. Sin embargo, las personas que habían venido del corregimiento de Las Palomas, del barrio El Dorado y de los distintos barrios han tenido la necesidad de volver a moverse del lugar. Están damnificados por segunda vez porque tuvieron que acudir a las autoridades para moverse hacia el Coliseo Happy Lora y también a los distintos albergues dispuestos alrededor de la ciudad. Aquí estamos con la gente y nuevamente les decimos, como cordobeses, necesitamos de su ayuda, necesitamos que nos escuchen desde cualquier lugar que se encuentren. Pueden hacer su ayuda porque cualquier aporte cuenta. Lo pueden hacer a través de la unión que hemos realizado entre la Cruz Roja Colombiana, RCN Televisión, RCN Radio y el Diario La República a través de www.cruzrojacolombiana.org. Esto fue todo por el momento. Aquí seguiremos en la región mostrándole cómo avanza esta difícil situación. Yo soy Juliana Javib. Andrea, usted tiene más. Chao. Juliana, muchísimas gracias. Impresionante las imágenes que nos muestran, los testimonios, su región. Sabemos que está ahí acompañando a la gente junto a Giovanni y un gran equipo de Noticias RCN que sigue diciendo con toda por los damnificados. Y también destacar la labor de vecinos como el señor Orlando que usted entrevistó, como todas esas personas de la comunidad que han llegado también a ayudar a quienes en este momento más lo necesitan. Ahí seguiremos acompañándolos. A propósito de este tema del Centro de Convenciones de Montería, avanza la segunda parte del Consejo de Ministros, que recordemos inició desde anoche a las 10:30 y ha sido liderado por el presidente Gustavo Petro. Oscar, ¿qué ha pasado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Efectivamente, les saludo desde el Centro de Convenciones de Montería. Ya se inició la segunda parte de este Consejo de Ministros, pero recordemos que en la primera parte que se realizó anoche hubo mucha polémica, porque 10 alcaldes de los municipios más afectados por estas inundaciones que fueron citados a este Consejo de Ministros no fueron atendidos realmente, no se les permitió participar en esa primera fase o primera parte de este Consejo de Ministros. Ellos se quejaron y eso ha creado un ambiente de mayor zozobra aquí alrededor de la atención de la emergencia en el departamento de Córdoba. También hay críticas por parte del gobernador de Córdoba en cuanto a la forma como se refieren desde el gobierno nacional al manejo de la hidroeléctrica Urrá. Veamos los detalles. Hay malestar entre los alcaldes de Córdoba cuyos municipios están afectados por las inundaciones. Fueron citados a un Consejo de Ministros que se inició anoche en Montería, pero no les permitieron hablar con el presidente de la República. Cuando llegamos nos mandaron a un salón para que allí nos reuniéramos con el presidente tan pronto terminara el Consejo de Ministros. Ahí estuvimos esperando hasta las 1 de la mañana. Una larga espera que aguantaron los mandatarios de Santa Cruz de Lorica, Tierra Alta, Canalete, Cotorra, Puerto Escondido, Moñitos, Puerto Libertador, Cereté, Los Córdobas y Ciénaga de Oro. Y quedamos 7 esperando a ver si nos atendían y no nos atendieron. El director de la ONG RD confirmó que el presidente no recibió a los alcaldes. Yo los atendí a los alcaldes ayer junto con todo mi equipo de subdirectores. No se reunieron con el presidente, ya veremos si hoy se pueden reunir con el presidente, qué bueno sería. Por otra parte, el gobernador de Córdoba pidió claridad cuando el presidente Petro señala a la hidroeléctrica Urrá como causa de las inundaciones. Hace 4 años el gobierno del presidente Petro está al frente de Urrá y yo quiero en esto ser claro porque no quiero generar debate con el presidente. El Consejo de Ministros continúa hoy en el Centro de Convenciones de Montería. Televidentes, la situación en Córdoba es realmente crítica, ya ustedes lo han visto a través de todo este cubrimiento de Noticias RCN desde ya más de una semana y media, con todos nuestros equipos. Y ustedes ven lo que está pasando con nuestros damnificados en 27 municipios. Desde este momento les voy a hablar como cordobés más que como periodista. Necesitamos la solidaridad de todos los colombianos. Cierro el paréntesis como cordobés y como periodista me despido por ahora desde Montería. Oscar Sánchez Oviedo, Noticias RCN.
Oscar Sánchez, por supuesto, estamos con usted, con todos los cordobeses. Sabemos la necesidad que tienen, sabemos la tragedia y el drama que están viviendo muchísimas, miles de familias allí en el departamento de Córdoba. Por eso Noticias RCN está presente. Por eso estamos trabajando en esta alianza junto con la Cruz Roja Colombiana, con la República, con la FM, RCN Radio, todos los medios aliados, porque sabemos que la solidaridad se va a ver reflejada para ayudarlos a ustedes, a todos los cordobeses. Y mire, precisamente sobre el tema que usted nos estaba hablando hace un momento, Oscar, sobre esa reunión y ese Consejo de Ministros del presidente Gustavo Petro, pues hace pocos minutos el presidente Petro desde Montería se refirió a las críticas que hicieron algunos de los alcaldes. Escuchen ustedes. Crítica que alcaldes se tiraron por ahí en corredor a decir que no lo recibimos. No, esto es un Consejo de Ministros. Tiene unas normas, unas reglas. No estamos en un foro ni en una fiesta, ni haciendo manifestaciones. Seguimos aquí en Noticias RCN, en la FM, en la República, con la Cruz Roja y ahora también con Fenalco diciendo que vamos con toda por los damnificados. Y me quiero detener ahí, en Fenalco, en los comerciantes y empresarios de este país, que también tienen un sentido de solidaridad enorme. Doctor Jaime Alberto Cabal, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Bueno, José Manuel, muchas gracias, es un placer estar aquí y podernos unir a esta importante campaña por la cantidad de damnificados y familias que lo han perdido todo en el departamento de Córdoba. Camino y vamos hablando, porque tengo una primera pregunta. ¿Qué le dice su gente en Córdoba? Los comerciantes cordobeses, ¿cómo están viendo la situación y qué están haciendo? Ya tenemos un censo de 29.000 familias que han sido damnificadas, 123.000 habitantes. De esos el 30% es pérdida total de sus viviendas, el 40% una pérdida severa y tan solo el 30% una pérdida moderada, o sea que realmente es Montería en un 45%, 16 municipios del Alto y del Bajo Sinú que están afectados y yo creo que eso tiene que seguir moviendo la solidaridad de los colombianos. Esos datos son absolutamente relevantes para entender la magnitud de la tragedia y por eso estamos diciendo vamos con toda por los damnificados. Pero mire, cuando usted les pregunta a ellos por las necesidades reales que tienen, ¿qué les responden? ¿Cuáles son esas necesidades que hay de manera prioritaria que atender? Bueno, ha habido una solidaridad de los colombianos, como es natural en todos estos desastres. Y ya, por ejemplo, la seccional de Fenalco con sus afiliados aportó 1.2 millones de toneladas para 1.2 toneladas de alimentos. Lo que me dicen es que de alimentos están relativamente bien y de ropa en general, pero hay unas necesidades muy puntuales, por ejemplo, en términos de ropa interior, que la gente la perdió toda. Claro que la gente normalmente manda camisas, pantalones, claro, pero no ropa interior no piensa en eso. Igualmente sábanas, igualmente toldillos, suministros, insumos de construcción, porque ya la gente quiere, en la medida que bajen las inundaciones, empezar a reconstruir de alguna manera sus casas. Es decir, se necesitan muchos implementos, se necesitan colchones también, camas también si es posible. Un comerciante que hasta ahora lo está viendo desde otras regiones del país y dice, nos sumamos a esta causa del canal RCN, de Fenalco, de la Cruz Roja Colombiana, ¿qué le recomendaría a usted que haga? Precisamente esa es la convocatoria y por eso nos quiere unir Fenalco, porque los comerciantes son solidarios en todo el país. Entonces cada uno, de acuerdo con su negocio, con su tipo de actividad que tiene, puede aportar y puede donar o en recursos físicos con sus productos o también lo puede hacer con dinero a través de las cuentas que se han estipulado de la Cruz Roja. Es decir, este es un llamado a la solidaridad de todo el comercio del país para que se una a esta campaña, bien sea con productos o bien sea con recursos monetarios. Un mensaje final de solidaridad, porque esta es la hora de solidaridad para todos los ciudadanos, más allá de los comerciantes que lo están viendo hasta ahora, Jaime Alberto. Bueno, José Manuel, primero reconocer también el liderazgo de ustedes y la sensibilidad social que tiene RCN en estos momentos de tragedia del país. Yo creo que hoy estamos por Córdoba, pero el mensaje es que también hay otras regiones que están afectadas, el Magdalena, La Guajira, Santander, otros departamentos, y es que aquellos comerciantes, aquellos ciudadanos que son de esas regiones también se vuelquen a ayudar, porque los colombianos hemos demostrado que cuando queremos, nos mueve la sensibilidad de las tragedias colombianas,
somos solidarios y eso nunca lo podemos perder. Pues es la hora de la solidaridad. Jaime Alberto Cabal es el presidente de FENALCO. FENALCO se une a esta gran campaña, con toda por los damnificados. Jaime Alberto, gracias por estar aquí y gracias por lo que están haciendo. Y a ustedes también. Es un placer unir esfuerzos en este momento que lo necesita Colombia. Ahí seguiremos, tenemos que ser más solidarios que nunca. José, gracias. Es la hora de la solidaridad. Usted lo ha dicho, miles de colombianos reclaman esa ayuda solidaria de todos los connacionales. Y hablamos de más información relacionada con esta catástrofe que afecta sobre todo al departamento de Córdoba. En medio de los fuertes cuestionamientos que le hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, renunció el presidente encargado de la hidroeléctrica de Urrá. El funcionario, quien llevaba 3 décadas en la generadora, defendió el manejo operacional de la empresa. Aseguró que las descargas de agua se hicieron de manera controlada, teniendo en cuenta la protección de poblaciones ribereñas en el departamento de Córdoba. Y la alerta por la lluvia se extiende a varias regiones del país. En Antioquia, en Boyacá, en Cesar y en Santander se han presentado diferentes emergencias. Panorama Nacional en Noticias RCN. 12 viviendas del barrio Villatina, en el oriente de Medellín, fueron demolidas en las últimas horas por daños estructurales que tenían debido a las fuertes lluvias. Las familias ya fueron censadas y tienen toda la oferta institucional. Como consecuencia de las lluvias que se han intensificado en la serranía de San Lucas, en el sur del departamento de Bolívar, sigue la emergencia en el municipio de Arenal por el desbordamiento de la quebrada que lleva el mismo nombre. En el momento, más de 500 personas se encuentran damnificadas y esperan la ayuda del gobierno nacional y departamental, teniendo en cuenta que 5 veredas también fueron afectadas. En la Huita, al norte del departamento de Boyacá, un fenómeno en remoción en masa mantiene incomunicadas a 3 veredas. 4 familias fueron reubicadas de manera preventiva y se suspendió el tránsito de vehículos y motos por las vías terciarias. La Unidad Departamental de Gestión de Riesgo ya trabaja en la zona. Comunidades del Bajo Río Negro y el Playón Santander denuncian que el 90% de las vías rurales del sector se han visto afectadas con derrumbes y deslizamientos. Piden apoyo de la Unidad de Gestión del Riesgo para el envío de maquinaria amarilla. 12 del día, 56 minutos. Es momento de cambiar de tema y es lamentable que tengamos que registrar nuevamente homicidios en zona rural del municipio de Ricaurte, en el departamento de Nariño. Una mujer embarazada y su hijo de 22 años fueron asesinados. Ya son 5 homicidios en lo corrido de este año. Una mujer de 44 años y su hijo de 22 fueron asesinados en zona rural de Ricaurte. Este hecho se comete por 2 personas también, en los cuales al parecer van a asesinar a una tercera persona y en ese momento asesinan una mujer en estado de embarazo de aproximadamente 40 años de edad, su hijo mayor de edad de aproximadamente 20 años. Y es que ya son 5 los asesinatos en lo que va de este año en el municipio, por lo cual las autoridades mantienen en alerta ante el incremento de homicidios. Pues tenemos una preocupación porque se ha incrementado los asesinatos y especialmente en el aspecto que tiene que ver por ajustes de cuenta en marco de la economía ilegal del narcotráfico. Aunque todo es materia de investigación, autoridades analizan si se trataría de temas asociados a intolerancia o asuntos relacionados con microtráfico en la zona. También aquí en la ciudad de Medellín se registró un aberrante caso de violencia de género. Una mujer fue secuestrada por 2 hombres, según las autoridades, uno de ellos su exnovio, para exigirle dinero y lo peor, para obligarla a abortar. ¿Cómo es la historia? Le pregunta a esta hora Sara Agudelo. Sara, adelante, buenas tardes. Juan Fernando, televidentes, buenas tardes. Qué tristeza tener que contar este tipo de historias. Mire, la joven de 25 años una vez fue rescatada y gracias a que uno de sus familiares puso la denuncia ante las autoridades porque le estaban exigiendo 500 millones de pesos para su liberación. Cuando las autoridades llegaron, la liberaron, se dieron cuenta que esta joven estaba en embarazo y que por eso presuntamente su pareja sentimental la habría secuestrado. Pero además, durante los 2 días que estuvo en cautiverio, le suministraron pastillas abortivas. En este momento se recupera en un centro asistencial. La mujer de 25 años fue secuestrada y llevada a una vivienda de la comuna 3 Manrique, donde fue sometida a golpizas e intimidaciones. Al comienzo se pensó que se trataba de un secuestro con fines económicos,
La familia recibió mensajes a través de aplicaciones de mensajería instantánea, acompañados de videos en los que se evidenciaban agresiones físicas y las condiciones en las que permanecía retenida. Pero luego la investigación tomó otro rumbo al confirmar que uno de los captores era un exnovio de la víctima. Al parecer, tras informarle que se encontraba en estado de embarazo, la mujer fue retenida con la intención de inducirla a un aborto mediante el suministro de medicamentos. Tras el rescate y debido a las lesiones sufridas, la mujer tuvo que ser llevada a un hospital. Hemos venido acompañándola a ella psicológicamente y activamos ya todas las rutas de acompañamiento jurídico para que este caso no quede en la impunidad. Según el informe oficial, los capturados de 24 y 33 años serán sindicados de secuestro extorsivo, tortura y tentativa de feminicidio. Qué caso tan duro. Y en noticias del Valle del Cauca, en el barrio Sucre, en el centro de Cali, fue asesinada una mujer a manos de su pareja. La víctima, Ana Velasco, recibió un disparo que le causó la muerte instantáneamente. El hombre, señalado del crimen, intentó lesionarse y fue llevado a un centro médico. Rechazamos categóricamente el asesinato de esta mujer en el barrio Sucre, al parecer a manos de su compañero sentimental. Esa situación nos invita a pensar en la mujer, mucho más en su protección, sobre todo que la violencia contra la mujer constituye una flagrante violación de los derechos humanos. Claro que sí. Y un informe de Transparencia por Colombia reveló que el país se raja en su percepción sobre corrupción. Miren ustedes, Colombia ocupa el puesto número 99 de 182 países, quedando por debajo del promedio regional. Colombia obtuvo 37 de 100 puntos posibles. Cualquier puntaje por debajo de 50, como lo decíamos hace un momento, pues es un nivel crítico en materia de corrupción en el sector público de un país. ¿Qué se tiene en cuenta en este tipo de mediciones? La independencia del Poder Judicial es fundamental. Un país que tiene problemas, por ejemplo, de cooptación del Poder Judicial o que no hay suficiente transparencia e independencia. Y en otra información les contamos que es muy grave la alerta que está haciendo la Contraloría. Dice que al menos 783.000 estudiantes en todo el país están en riesgo de quedarse sin alimentación del PAE. El ente de control evidenció hallazgos fiscales superiores a los 28.000 millones de pesos, especialmente en los departamentos de Quindío, Nariño y Meta. Y es que fue el mismo alcalde de Calarcá, en el departamento del Quindío, quien evidencia algunas de las irregularidades. Esto es lo que está llegando aquí a la institución educativa para 7 niños. Quien habla es el alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos, que vive en carne propia lo que padecen los niños de las veredas más alejadas del departamento del Quindío. Una bolsita de estas de leche para toda la semana, 1 libra de arroz, 1 de maíz, 1 libra de harina, 1 libra de frijol, 1 libra de panela. Hay un departamento que también pone la Contraloría en este informe, es el departamento de Quindío. ¿Cuáles son las generalidades, específicamente la Contraloría que encontró? Actualmente tenemos una denuncia fiscal que está adelantando nuestra gerencia departamental del Quindío en relación con unos presuntos hechos asociados a entregas insuficientes en el municipio de Calarcá. Esto ya es objeto de conocimiento de la Contraloría, nos encontramos haciendo las averiguaciones al respecto. Eso es vigencia 2026, la que está ahorita en curso. Aquí no se está cumpliendo con ningún elemento de nutricional para nuestros niños y niñas de la zona rural. La Contraloría también alertó sobre la afectación de 783.000 estudiantes al inicio del calendario escolar en el 2026. El próximo 11 de marzo, la Fiscalía imputará por uno de los 2 delitos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, un hombre muy cercano al presidente Gustavo Petro. Deberá responder por la compra de un lujoso apartamento, presuntamente a cambio de promesas de contratos con la estatal petrolera. Además, es señalado presuntamente de haber violado los topes de la campaña presidencial en más de 1.000 millones de pesos. La Fiscalía va por 2 frentes en la imputación contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. El primero por una presunta violación de topes de campaña cuando oficiaba como gerente de la campaña Pacto Histórico que dejó como presidente a Gustavo Petro. Se habla de más de 1.000 millones de pesos, de los cuales 400 presuntamente no habrían sido reportados a la autoridad electoral. Al verificarse la superación de los topes permitidos para este tipo de campañas. Otro de los delitos que la Fiscalía imputará a Roa es tráfico de influencias por la compra de
un lujoso apartamento por 1.800 millones de pesos a una persona que sería posteriormente, al parecer, beneficiada por una gestión de Roa. Determina el beneficio con contratos de empresas filiales de Ecopetrol a la persona que hace la venta del apartamento al señor Ricardo Roa. El presidente de Ecopetrol es una de las personas más cercanas de Gustavo Petro, que tiene líos con la justicia, sumados al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, quien se encuentra prófugo de la justicia en Nicaragua, y César Manríquez, director de Función Pública, quien tiene una circular roja y se desconoce su paradero. Ambos funcionarios investigados por corrupción en este gobierno. 1:04 p.m. Vamos a cambiar de tema. La crisis de la salud en nuestro país no tiene límites y no se compadece con nadie. Un menor de 7 años que padece de hemofilia lucha por su vida. Desde hace varios meses no recibe sus medicamentos. Es la triste realidad. Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años, se encuentra en estado crítico. Paciente con hemofilia afiliado a Nueva EPS. Lamentablemente, el día reciente sufrió un accidente al caerse de su bicicleta. Su familia lo trasladó al servicio de urgencias a un hospital en el municipio de Pitalito, Huila. Su estado en este momento es crítico, se encuentra con pronóstico reservado, lo tuvieron que trasladar al OMI en la ciudad de Bogotá. Lo más grave es que el niño hace 2 meses no recibe su tratamiento. Lamentablemente no ha recibido su tratamiento para hemofilia desde el mes de diciembre, lo cual complejiza su manejo y, por supuesto, su atención. El factor que le da el medicamento que le hace falta a su cuerpo es equivalente al aire que necesitamos para vivir. En el caso de la hemofilia, están expuestos a altos niveles de sangrado y exponiendo su vida. Kevin es solo un ejemplo de los pacientes con enfermedades que, a pesar de tener tratamiento, están pasando por situaciones muy graves. Por una razón, aseguran los pacientes, que es simple descuido del sistema de salud. Y en Chiquinquirá, Boyacá, el hospital enfrenta una crítica situación. El área de urgencia registra una ocupación, imagínense ustedes, del 338%. Ante este panorama, la entidad hospitalaria declaró emergencia funcional. Ángela, ¿a qué se debe esta grave situación? Felipe, televidentes, buenas tardes. Pues según lo que nos ha informado la gerente del Hospital Regional de Chiquinquirá, esto se debe al desespero de las personas debido a la crisis del sistema de salud. ¿Qué está pasando? Ellos se cansan de recibir respuestas negativas en las farmacias cuando van por sus medicamentos, así que muchos de ellos simplemente se van al hospital por urgencias para que allá les puedan poner los medicamentos, ya que se les agotan sus dosis. Lo otro que está sucediendo es que ante la demora de la asignación de citas con especialistas, pues estas personas se han ido al Hospital Regional de Chiquinquirá también a ser atendidos. Pues nos ha dicho la gerente que no solo la emergencia funcional está en el servicio de urgencias, sino que otras áreas también han superado los límites pues para la atención. Este es el reporte. Pacientes hipertensos, pacientes con complicaciones diabéticas, pacientes con complicaciones pulmonares que no han sido tratados a tiempo, que no han ido al especialista, y por esta razón muchos de ellos son los que están llegando a nuestra institución a ocupar el servicio de urgencias. Andrea, televidentes, vamos a estar muy pendientes de lo que sucede con este panorama y también con esos pacientes, del lado de los pacientes que no han recibido sus medicamentos. Por el momento es la información desde Tunja, Boyacá. Ángela Porras, Noticias RCN. Ángela, muchísimas gracias por la información. Vamos con otra noticia. Respondió Findeter a las graves denuncias que hizo el exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, quien, recordemos, el exfuncionario interpuso una denuncia penal por un aparente direccionamiento de Findeter con millonarios recursos para municipios afines con las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro. La entidad desmiente estas acusaciones y asegura que la selección de estos municipios se hizo con criterios técnicos. Por lo tanto, no es cierto que Findeter distribuyó recursos por filiación política del gobierno nacional. Los proyectos se escogieron por un ente colegiado con base en criterios técnicos de impacto, sostenibilidad, viabilidad y articulación con planes de desarrollo. Y no existe ningún patrón político que sustente estas acusaciones. En relación al municipio de Sabana Larga, es importante precisar que no se trató de un convenio, sino de un crédito conforme a la función de la entidad como banco, el cual se evaluó y aprobó conforme a los procedimientos internos y técnicos de la entidad. ANIF reveló el impacto que tiene en las finanzas del Estado el incremento que tuvo el salario mínimo. Y oigan esto, el estudio dice que solo en pago a trabajadores el incremento es de 300.000 millones de pesos. Ahora bien, con respecto a pensiones,
El Estado debe asumir 5.8 billones de pesos con B grande adicionales y además se estima que la renta vitalicia suba a 1.5 billones de pesos, es decir, 510 mil millones de pesos más. Todo esto debe salir del presupuesto. ¿Qué dicen los expertos? Veamos. Sí, una parte importante implica gastos que en el corto plazo no se pueden ajustar y por eso es tan importante hablar de una hoja de ruta fiscal para los próximos años donde quede muy claro que necesitamos un Estado más eficiente y con mayor austeridad. Cambiamos de tema. Se conocieron las conmovedoras cartas de dos niñas colombianas de 9 y 14 años quienes permanecen en un centro de detención para migrantes en Estados Unidos. En medio de su inocencia, describen cómo han sido estos meses de encierro, que lo califican como un infierno. La pequeña también cuenta cómo fue utilizada por los federales para capturar a su mamá. Una de las cartas es de Gaby. Tiene 14 años y vive hace 20 días la experiencia más dura de su existencia. Está en un centro de detención migratoria en Dilley, Texas. Siento mucha tristeza y depresión por no poder irme. Es realmente triste escuchar que a las personas se les niegan los casos y se les envía de regreso a sus países. El otro escrito es de María Antonia. Tiene 9 años y soporta hace 4 meses un drama que poco entiende. Yo no estoy contenta. Por favor, sáquenme de aquí a Colombia. María Antonia cuenta que llegó a Estados Unidos de vacaciones con una visa de turista y que fue detenida junto a su madre, quien no tenía los papeles en regla para vivir en ese país. Pese a que el Departamento de Seguridad Nacional afirma que las instalaciones cumplen con los estándares de atención médica, alimentación, educación básica y suministros de higiene, los testimonios son desgarradores. Las menores piden ayuda para que les resuelvan su situación y de nuevo poder estar en familia. Café tostado premium exportación, hecho exclusivamente con los mejores granos colombianos. Calidad super premium tipo exportación. Café tostado, así sabe un gran café. En el día número 67 de la travesía del corazón de la Tierra, la tripulación está a minutos de ver cómo el helicóptero ARC-229 despega para realizar trabajos de cooperación internacional con el Instituto Científico de la Antártica chileno. Esteban, adelante, buenas tardes. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Todos los días es diferente en el buque ARC Simón Bolívar y a esta hora se hace una maniobra importantísima. El apoyo logístico al Instituto Antártico Chileno y vemos despegar a esta hora a el ARC-229, el helicóptero que se encuentra a bordo. Angélica, usted está en la cubierta, yo en el bote de comando que es necesario para cualquier emergencia y también lo está viendo allí desde otro punto despegar a esta hora. Buenas tardes. Esteban, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Y es que usted lo dice, cada maniobra que se realiza a bordo de aquí de la ARC Simón Bolívar es impresionante. Ustedes ven cómo a esta hora ya despega el helicóptero ARC-229 de la cubierta del buque justamente para sobrevolar la Antártida. De verdad es espectacular lo que nosotros podemos ver. Llevamos 26 días en la Antártica, 67 días en alta mar y ustedes lo ven cómo se despiden en directo para ustedes. Es verdaderamente una maravilla y justamente hablando sobre esos trabajos de cooperación internacional tenemos que hablar sobre la base antártica de Bulgaria donde estuvimos visitando. Ojo a esto, apoyan mucho a Colombia. Bulgaria parece quedar a un mundo de distancia del hielo eterno. Sus ciudades, su historia y su gente viven lejos del continente blanco. Pero a miles de kilómetros de allí, en la isla Livingston, ese país europeo tiene una base científica en la Antártica. Un pequeño punto en el mapa donde la ciencia búlgara desafía la distancia y demuestra que incluso en el lugar más remoto del planeta, la investigación no tiene fronteras. Somos capaces de realizar todas las tareas que tenemos en la base para resolver como las logísticas, las de construcción y las científicas.
construction ones and scientific ones. San Clemente de Ohrid comenzó como 2 cabañas prefabricadas en 1988. Hoy es una base científica activa donde cada verano austral se estudian la geología, los glaciares, la biología y el clima de uno de los territorios más extremos del mundo. Una experiencia única poder conocer las capacidades con las que cuentan diferentes países acá en la Antártida. Y es una experiencia única tener la oportunidad de visitar estos territorios para saber que este territorio de paz es un santuario de ciencia y que de acá se pueden proyectar muchas cosas para el mundo. La base recientemente remodelada alberga también la Capilla Ortodoxa San Juan de Rila, inaugurada en 2003, un espacio de recogimiento que la convierte en uno de los pocos lugares de culto religioso en la Antártica. Me pareció increíble ya por primera vez haberla visitado, es una base muy acogedora, la gente una hospitalidad excelente, muy impecable, la verdad. Bulgaria se ha convertido en un actor clave para los procesos de cooperación internacional que hoy adelanta Colombia en el continente blanco. Yo estoy muy feliz que ahora tenemos tan cercas relaciones con Colombia y ahora quiere recibir estatus consultativo de Tratado Antártico y nosotros, Bulgaria, va a apoyar completamente esfuerzos de Colombia. Desde la isla Livingston, Bulgaria demuestra que la Antártida no es solo hielo y silencio. Es un territorio donde los países se encuentran, la ciencia se comparte y la cooperación internacional se convierte en la única forma de entender el fin del mundo. El bote de comando siempre es necesario en este tipo de maniobras, la del helicóptero que está dejando un personal del Instituto Antártico Chileno y está tripulado, por supuesto, con los leopardos marinos, los buzos también, que están aquí atentos ante cualquier emergencia para ellos reaccionar inmediatamente. En estos momentos, ¿qué se está esperando? Nuevamente que el helicóptero llegue al buque y así recoger la carga que necesita estos 3 científicos chilenos que también están haciendo patria en el continente antártico. Angélica también la vemos en estos momentos desde allá. Un saludo con Ricardo y nosotros nos despedimos en este día número 67 de la travesía hacia el corazón de la Tierra con esta linda panorámica. Buen viento y buena mar. Muchísimas gracias por esas panorámicas y por esos informes tan lindos que nos llenan de alegría, de energía y nos muestran cosas diferentes. Pero miren, vamos a hablar ahora sobre la mesa ancha electoral, que es ese espacio, la tribuna que tiene Noticias RCN para conocer las propuestas de los aspirantes al Congreso de la República. Nuestra editora política, Maritza Aristizábal, habló con 3 de los candidatos de diferentes orillas políticas. La mesa ancha electoral. Los que tengo hoy acá son caras nuevas que aspiran a llegar al Congreso de la República. Cada uno se ha vuelto de alguna forma vocal o activista en temas sociales y de comunidad. Quiero presentar aquí, ustedes cada uno se va a presentar con su número, con su partido, todo, pero tengo acá a la que conocemos como la Jota. La Jota que se metió también a la política, la hemos visto muy activa en temas de defensa de los estudiantes del ICETEX. Jota, adelante, preséntese. Maritza, muchas gracias. Soy Juliet Rincón, J. Rincón. Me lanzo a la Cámara por Bogotá por el Nuevo Liberalismo con el 105. Bueno, también tenemos aquí a Julia Correa, que está en la lista del Centro Democrático. Y yo tengo que decirle, Julia, que muchos dicen que usted es la mano de confianza del expresidente Uribe. Sí. Muchas gracias, Maritza. Llevo muchos años trabajando en el Centro Democrático, al lado pues del presidente Uribe y de todos mis compañeros. Un saludo muy especial para ti, para toda la mesa. Soy candidata al Senado por el Centro Democrático en la lista cerrada del partido. Y también está con nosotros Nelson Alarcón, que lo hemos conocido también desde el sindicalismo también de la educación. Nelson, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación y usted también preséntese. Muy buenos días, muchas gracias, Maritza, y a las compañeras, un saludo cordial. Nelson Alarcón, expresidente de FECODE, hoy candidato al Senado de la República por la coalición Fuerza Ciudadana con el número 4 en el tarjetón.
pues ahí están también para que ustedes los conozcan. Miren, vamos a arrancar aquí en la mesa ancha. Lo que tratamos es un poco también de hablar de los temas del día, porque parte también de las funciones del Congreso es ese control político que surge alrededor de la realidad de nuestro país. Y hoy estamos en medio de dos escándalos que también la gente dice cuáles son los funcionarios que están al frente del gobierno nacional, que están manejando los recursos. Por un lado, la Fiscalía anunció que va a imputar cargos contra Ricardo Roa, que es el presidente de Ecopetrol, la empresa más importante de nuestro país, y por el otro lado también anuncia que va a imputar cargos contra Juliana Guerrero, que aspiraba a convertirse en la viceministra de la Igualdad. Finalmente, esto terminó en ascuas por cuenta de que se revelaron, incluso un trabajo que hizo una actual congresista, se reveló que había falsedad en sus diplomas. ¿Qué decir sobre esto, Jota? Bueno, a mí me toca bastante porque es un tema que es de educación superior, pero miren, yo lo que quiero decirle al país es que no podemos permitir y normalizar esto. Es imposible que haya muchos jóvenes hoy endeudados con el ICETEX, muchos jóvenes que están escogiendo entre cómo ir a la universidad o comer, almorzar o pagar las fotocopias, y el gobierno hoy nos diga que la trampa sí vale, que la trampa sí premia. Me parece que es absurdo que hoy le estemos dando ese ejemplo a tantos jóvenes en el país que lo que están haciendo es un sacrificio para poder sacar sus proyectos de vida adelante, pero alguien que simplemente con la trampa llegó, es muy desafortunado el mensaje que le está mandando el presidente y el gobierno nacional a los jóvenes en el país. Claro, Jota, usted toca aquí algo que es trascendental en el debate, y es los jóvenes que están luchando con méritos, con estudios, trabajando, con títulos reales para poder llegar a ocupar algún cargo, y aquí pues lo que termina es que funcionando la rosca, Julia. Maritza, así es. El caso de Juliana Guerrero es una tristeza para este país, una mujer joven, tantas mujeres que estamos intentando abrirnos paso en la política, tantas mujeres que han luchado para lograrlo, y estos escándalos le hacen todo el daño a esas luchas. Juliana Guerrero lamentablemente es el antiejemplo para la juventud colombiana, porque es que a los colombianos nos gusta es cumplir nuestras metas, lograr nuestros sueños con mérito, con trabajo, con dedicación, con esfuerzo. Necesitamos que a Colombia llegue un gobierno que nos vuelva a hacer sentir orgullosos por eso, porque trabajen y hagan la labor política y pública con compromiso, con transparencia, con esfuerzo, y necesitamos un gobierno que rescate el ICETEX, Colfuturo, y que promueva también, Maritza, ciclos cortos de educación para los jóvenes en tecnología, en programación, en creación de contenido. Pasemos, digamos, como a ese otro personaje que también está involucrado en estos últimos titulares, que es Ricardo Roa, que es el presidente de Ecopetrol, que dice la Fiscalía lo va a imputar por violación en los topes de campaña y también por enriquecimiento ilícito. Y Nelson, yo quiero arrancar con usted porque digamos que parte de lo que determinó incluso el Consejo Nacional Electoral es que se violaron los topes de campaña de Gustavo Petro también por un aporte que hizo FECODE. Bueno, primero que todo hay que aclarar que el aporte se hizo fue a un partido político, a un partido político, que fue en ese entonces Colombia Humana, y no fue a la campaña presidencial, como los aportes que le hacen a todos los partidos políticos. Aquí en Colombia, diferentes empresas, la organización FECODE como tal es una organización privada, y muchas empresas le hacen aportes a los diferentes partidos políticos, y eso está bien, y está dentro de la normatividad, está dentro de la legalidad. Nunca se hizo directamente a la campaña política. Hoy, desafortunadamente, pues nos han estigmatizado, nos han perseguido, inclusive me han amenazado en diferentes oportunidades, pero hicimos lo correcto, que fue hacer un aporte a un partido político como fue Colombia Humana. ¿Y cómo ve entonces usted hoy la imputación frente a Ricardo Roa? Digamos, ya con todos estos escándalos y todo este tema que tendría que él estar acudiendo a la justicia, defendiéndose, ¿debería seguir sí o no frente a Ecopetrol? Bueno, aquí hay un tema que hay que partir del hecho de la presunción de la inocencia, ¿sí? Como todas y todos los que han sido y están siendo imputados y acusados en las diferentes instancias, y creo que eso se debe partir, y obviamente pues ya será responsabilidad. Creo que debería ser un alto, soy partidario de eso, que debería ser un alto en ese sentido, y que pueda ser la justicia la que pueda determinar si hay o no hay un delito al respecto, y específicamente con el doctor Roa. Entonces, que prevalezca la presunción de inocencia, pero que sí se aparte por lo menos mientras puede defenderse. Para Julia y para Jota también, digamos, sobre este mismo tema, Ricardo Roa, Ecopetrol, la empresa más importante para Colombia, que muchos hoy dicen pues también está un poquito, digamos, desfinanciada, sus finanzas están muy descuadradas también.
Julia. Maritza, desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo definitivamente. En campaña ellos mismos hablaron de correr la línea ética y miren, este no es el único escándalo de corrupción en este gobierno, el del señor Ricardo Roa, que debe ser investigado, deben llegar a las últimas consecuencias y que el país conozca la verdad. Están investigando al hijo del presidente, se robaron el agua de La Guajira, el escándalo de la UNGRD que involucra a varios de los exministros del gobierno Petro. Carlos Ramón González está prófugo, el escándalo de Marel Bismesa y así, uno tras otro. Es tan grave el tema que la corrupción está parece tan desbordada que en Colombia, según la última encuesta Maritza de Atlas Intel, 1 de cada 3 colombianos por lo menos tiene como su mayor preocupación la corrupción por encima de temas incluso como la inseguridad. Entonces, como lo decía, el señor Ricardo Roa se debe apartar de su cargo como presidente de la compañía más importante del país y además la más querida por los colombianos, que es Ecopetrol, que sea investigado, que se conozca toda la verdad de Gustavo Petro, y aquí tiene que llegar un gobierno implacable y un Congreso implacable contra la corrupción. Colombia necesita y los colombianos queremos cero corrupción. Jota. Bueno, yo creo que están gobernando como llegaron, con trampas, mintiéndole al país. Yo creo que más allá de lo que pudo haber mencionado Julia, creo que lo que tenemos que hacer hoy es tener unas campañas transparentes. Por ejemplo, nuestra campaña, pues nosotros no tenemos hasta el momento vallas, pero lo estamos haciendo en la calle, con la ciudadanía, y para eso no tenemos que engañar al país. Yo creo que nosotros en las campañas que estamos hoy a Congreso debemos dar ejemplo y hacer las cosas bien, con transparencia. Eso es lo que necesita el país, porque ¿qué podemos esperar y qué vamos a seguir hablando de que están gobernando como llegaron? Con trampa, robando a la gente, mintiéndole al país, los carrotanques, la desfinanciación del ICETEX para no ir tan lejos porque no hay plata para eso, pero para robársela sí la encontraron. Es decir, simplemente están gobernando como llegaron. Miren, retomando un poco de lo que acaba de decir Jota y pues teniendo en cuenta, aprovechando también que en esta mesa coinciden 2 personas que saben mucho de educación desde sus sectores, desde sus activismos, creo que es necesario que pongamos ese tema en discusión. ¿Qué es lo que está pasando con la educación en general en el país y con la educación superior? Jota, usted que es la que ha recibido también las quejas, los reclamos, las historias tan dramáticas de esos estudiantes que se quedaron sin sus créditos. Mira, aquí lo que pasa es que hay un capricho del gobierno nacional por acabar la universidad privada. La desfinanciación del ICETEX no es nada más que eso, el capricho que tiene el gobierno nacional de acabar las privadas, porque está desconociendo que muchos jóvenes nos presentamos a la pública pero no pasamos. Entonces tenemos que quedar por fuera por el capricho de un proyecto y de una ideología que hoy está en gobierno. El año pasado más de 50.000 chicos se quedaron por fuera de la educación. Celebro y siempre voy a celebrar la política de gratuidad en la educación superior para las universidades públicas. Pero prometieron 500.000 nuevos cupos que no los han cumplido y ya no los van a poder cumplir. Engaño tras engaño. Y lo que ha hecho es desfinanciar el ICETEX, muchos jóvenes por fuera y más allá de eso quitaron el subsidio a la tasa. Entonces lo que están haciendo es desfinanciarlo, que no ingresen más chicos por ahí, pero los que ya lograron ingresar y tienen un crédito hoy, les aumentaron los créditos simplemente por ese capricho de acabar con el ICETEX y acabar con las universidades privadas. Y quiero aclarar algo, yo no estoy defendiendo las universidades privadas, yo estoy defendiendo más de 1.200.000 jóvenes de las universidades privadas que también tenemos derecho a estar en el país y no somos menos por haber entrado a la educación superior privada. La educación superior privada nos permitió seguir construyendo nuestro proyecto de vida, pero nos están encasillando simplemente porque no somos parte del proyecto político de gobierno actual. Sí, Nelson, y se lo quiero preguntar a usted porque también muchos dicen, digamos que alrededor de todo esto, pues también FECODE ha sido un actor muy importante. ¿Están ideologizadas las decisiones del gobierno nacional? Obviamente pues partiendo de lo que acaba de decir aquí Jota frente a la educación superior, pero pues también en la educación en general, la primaria y la secundaria. No, eso es absolutamente, no corresponde a la realidad. Hoy simplemente han generado una narrativa frente a ese tema. Yo creo que si se estuviera dando esas cosas, pues sería otra la situación del país. Aquí yo creo que nosotros ni somos enemigos
de la educación privada, al contrario, hay que fortalecerla también, pero aquí hay que generar y fortalecer la educación pública. ¿Para qué? Para que toda la ciudadanía, los jóvenes, los niños y las niñas de este país vayan a las escuelas. Sí. Es inadmisible que los niños entre 3 y 16 años, más de 2.300.000 niños, estén por fuera del sistema educativo en Colombia. ¿Y todo por qué? Perdóname, porque se redujeron los recursos con los actos legislativos del 2001, del 2007, del 2016, que terminó la vigencia del acto legislativo 04 del 2007, y recortaron los recursos, donde hoy se roban la plata de la educación, pero de la alimentación escolar. Las partidas educativas no están en el presupuesto general de la Nación, que son las que presenta el gobierno nacional, y por el otro lado quiero preguntar si usted estaría de acuerdo con que sí se destinen recursos también para universidades privadas. Lo que pasa es que el digamos, sistema es un poco general... también lo que pone sobre la mesa Jota. Lo que quieren aquí es llevarle toda la plata a las universidades públicas. Lo que pasa es que el sistema general de participaciones, que son la distribución de allí específicamente el 58% para la educación preescolar, básica y media, se redujeron a través del tiempo, en los últimos 25 años. Afortunadamente hoy se logra una reforma al sistema general, que luchamos los maestros y maestras y la comunidad educativa hace 25 años, que ningún gobierno anteriormente había querido hacer esa reforma por diferentes situaciones, y aquí en este gobierno logramos avanzar, logramos hacer la reforma del sistema general, pero tenemos un reto importante, que es la reglamentación de esa reforma al sistema general de participaciones, que es el parte organizativa y la distribución de competencias y cómo llegar allá. Mire, un dato frente a este tema es, y nosotros planteamos, y lo que estamos diciendo, al Congreso hay que acabar con esa intermediación del plan de alimentación escolar. Hoy se roban la inmensa mayoría, hay que devolverle la administración directamente a los padres de familia. Y eso también lo tendremos que manejar aquí en una mesa. Tengo que darle la palabra a Julia, que no ha intervenido en este tema, que también es muy importante. Julia, que también ha trabajado estos temas de educación y del ICETEX. Julia. Bueno, Maritza, yo defiendo también la educación pública y la educación privada, de calidad ambas y sin ideología. Por eso me encanta un proyecto de nuestra candidata a la presidencia, Paloma Valencia, que es el del voucher educativo, que los padres de familia puedan elegir si sus niños, sus hijos menores de edad, adolescentes, puedan estudiar en una institución pública, educativa pública o privada. Sí. Libertad, libertad, libertad para elegir dónde estudiar, que no se tenga que someter nuestros niños, nuestros adolescentes a educación sin calidad o a educación con ideología política. Y Maritza, también hay que apuntarle a esos ninis, 2.2 millones de jóvenes en Colombia ni estudian ni trabajan, y por eso nuestra propuesta de una primera victoria temprana, que esos jóvenes tengan acceso a ciclos cortos de educación en tecnología, en programación y en esos nuevos saberes que tanto le gustan a estas nuevas generaciones. Se me acabó el tiempo, pero yo tengo siempre una rondita de preguntas muy rápidas para una respuesta de una palabra. ¿Que se restablezca sí o no la prima técnica especial para los congresistas? No. No. Julia. No. Para Nelson, ¿Carlos Caicedo o Iván Cepeda? Carlos Caicedo. ¿La derecha está dividida, Julia? No, está más unida que nunca, Maritza. ¿El centro está más cerca de la derecha o de la izquierda? Jota. De la derecha. En una segunda vuelta, como se están planteando hoy las encuestas, ¿Cepeda o Abelardo? Carlos Caicedo. ¿Cepeda o Abelardo en una segunda vuelta? Abelardo. ¿Cepeda o Abelardo? No votaría por Cepeda, pero quiero aclarar algo. Tenemos que buscar otra opción que se aleje de los extremos. Pues a ustedes muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es muy importante escuchar a los candidatos de todas las tendencias, que el Congreso esté conformado por orillas ideológicas muy distintas, pero personas que vayan a hacer bien la tarea. Jota, Julia, Nelson, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Noticias RCN. Esta es la mesa ancha electoral y a ustedes, como siempre, gracias por seguirnos. Maritza, gracias. Es tiempo de hacer una breve pausa para comerciales, pero antes recordarles a los colombianos, necesitamos la solidaridad de todos para ayudarles a los damnificados de Córdoba y de otras regiones del país. Ya regresamos. En Colombia, las lluvias no han dado tregua.
Miles de familias lo han perdido todo y no tienen acceso a vivienda, alimentos ni agua potable. La Cruz Roja Colombiana, el canal RCN Radio, el diario La República, FENALCO y la Alcaldía de Montería se unen para acompañar a quienes más lo necesitan, con toda por los damnificados, porque cuando Colombia se une, la esperanza se multiplica. Conozca cómo donar en noticiasrcn.com. Su aporte permite llevar alimentos, kits de higiene y asistencia humanitaria a miles de familias afectadas por las inundaciones. Cada aporte cuenta, cada ayuda suma. Vamos con el panorama internacional en Venezuela. El líder opositor Juan Pablo Guanipa ya se encuentra en su residencia en Maracaibo. Su hijo confirmó que está bajo el régimen de detención domiciliaria y que se encuentra en buen estado de salud. Recordemos que Guanipa fue excarcelado el pasado domingo y a las horas fue detenido nuevamente. Por más de 30 horas no se sabía nada de su paradero. Ahora hablamos de Cuba, donde se agudiza la crisis energética. El impacto ya se siente en la aviación comercial, el sector del turismo y el transporte público. La estatal Unión Eléctrica advierte que de prolongados apagones para hoy y se afectará además al 64% de la isla. Cerramos este bloque internacional en Japón, donde al menos 46 personas murieron y 558 resultaron heridas tras las consecutivas nevadas que han impactado varias partes del país desde hace 3 semanas. Las autoridades advierten posibles avalanchas. Volvemos con noticias del país porque este es el noticiero de las regiones y en las regiones nadie la tiene más clara que nuestros periodistas en radio y televisión. Saludamos hasta ahora a nuestros colegas en Armenia, Neiva y Cartagena. Iniciamos en el eje cafetero con Germán Sastre. Germán, hola. Historietas del Quindío, como la de Gildardo Vanegas, conocido popularmente como Gildo Gildo. Por estos días en los que se celebra el Día del Periodista, pues destacamos la labor que cumple a través de Notiloma, un informativo barrial, comunitario que surgió ante la necesidad de contar los problemas de su sector, del barrio cooperativo. Esto es Notiloma y este es Gildo Gildo. Desde acá del barrio cooperativo, no se les olvide, la próxima semana viene el personal de empresas públicas a dañar las zonas verdes del sector. Sigue la problemática de los habitantes de calle. Un informativo que aunque con megáfono y poco alcance, sí llega al corazón de la comunidad. Ahora a Neiva con Yamilet Díaz. Hola Yamilet, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde Neiva con noticias de fiestas, porque ya está listo el afiche oficial de las fiestas de San Juan y San Pedro en el Huila en su versión número 65. Gilbert Augusto Cupitrán, diseñador gráfico, se inspiró en el baile del sanjuanero. La mayor inspiración fue el amor por mi tierra, el amor por mis tradiciones, por la cultura, por esto que nos identifica a nosotros, ese sentir de las fiestas del San Pedro, el baile del sanjuanero. Es como el motor principal, el eje principal de la composición. En el escenario podemos ver de fondo está el desierto de la Tatacoa con sus atardeceres bellísimos, que es algo que nos identifica. Está el sol, pero al mismo tiempo hay un anochecer cargado de estrellas, y esto nos lleva a ese tema del misticismo, de la cultura de los mitos y las leyendas. 18 artistas hicieron parte de esta convocatoria. Gilbert, oriundo de La Plata, la ganó. Allí no solamente plasmó el sanjuanero huilense, sino también San Agustín, el desierto de la Tatacoa, las riquezas y la cultura de nuestra región. Yamile, muchas gracias. Y aquí en Cartagena está Delcy de Ávila. Delcy, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora les saludo desde el departamento de Bolívar. Nos situamos en el municipio de Calamar, exactamente en el corregimiento de Barranca-Vieja, donde las comunidades están en alerta por erosión del río Magdalena. Han pedido a la ONGRD que intervenga de manera inmediata y envíe los recursos que se requieren para evitar emergencias. Muchos de los habitantes temen a perder sus viviendas. Barranca-Vieja, Bolívar, a punto de colapsar. Ya miren, se encuentra a 2 metros de la casa ya para derrumbarse la muralla. Ya las casas, la primera casa hasta que se va. Está a punto de desaparecer un barrio entero, señores.
En esta población ya se han registrado inundaciones en años anteriores y por eso temen a que ocurra algo similar. Desde la alcaldía de Calamar han indicado que se hicieron todos los actos administrativos y pertinentes para atender la situación y que están esperando que la ONGRD envíe los recursos para evitar que esto se convierta en una tragedia. Ya son las 2 de la tarde en punto, es momento de hacer una pausa. Les cuento que en Cali tenemos a esta hora 30 grados centígrados de temperatura. Ya regresamos con más noticias aquí en RCN. 2 de la tarde, 7 minutos, seguimos con más noticias. Les contamos que integrantes de la Policía Nacional en norte de Santander realizaron una velatón para rendir homenaje al subintendente Andrés Felipe de la Hoz, asesinado según las autoridades por un francotirador del grupo terrorista ELN. Este crimen ocurrió en zona rural de El Carmen. La fuerza pública nuevamente es víctima de este grupo al margen de la ley en esta población donde se registró posteriormente un combate. Como familia policial nos reunimos en una velatón para rendir homenaje a nuestro subintendente Andrés Felipe de la Hoz, quien entregó su vida en cumplimiento del deber, sirviendo con honor, valentía y vocación a la patria. Cada vela encendida simboliza el respeto, la gratitud y la memoria de un hombre que dedicó su vida a proteger a los colombianos. Aquí en el departamento de Atlántico investigan las causas del asesinato de un concejal de Calamar, Bolívar, que fue atacado mientras se encontraba en un comercio de su propiedad en el municipio de Soledad, aquí en el departamento de Atlántico. Los policías capturaron a 3 hombres, quienes serían los presuntos responsables de este hecho. Minutos antes del crimen, uno de los delincuentes llegó hasta la comercializadora. Luego, otro delincuente atacó con arma de fuego al concejal de Calamar, Bolívar, Óscar Antonio Montilla Iriarte. La Policía Nacional con la Fiscalía General de la Nación adelanta todas las labores investigativas para esclarecer lo ocurrido y determinar los móviles por los que ocurrieron estos hechos. El homicidio ocurrió a unos cuantos metros de la escuela de policía. Los presuntos asesinos fueron capturados cuando intentaban escapar. Gracias a la reacción inmediata de nuestras patrullas, se logró la captura en flagrancia de 3 personas, así como la incautación de arma de fuego tipo pistola y un vehículo tipo taxi, que habrían sido utilizados para cometer este hecho. El Consejo de Calamar rechazó el crimen de Óscar Montilla, quien se desempeñó hasta el 31 de diciembre como presidente del Consejo Municipal de Calamar, Bolívar. Y en las últimas horas el ejército frustró un atentado, al parecer, del ELN contra el oleoducto Bicentenario en Fortul, Arauca. Y es que con drones, un grupo insurgente fue identificado cuando intentaba instalar material explosivo. Los delincuentes escaparon. 2 de la tarde, 10 minutos. Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos para seguir poniéndonos al día aquí en Noticias RCN. No hay derecho a que esto pase. En medio de la tragedia que viven miles de familias en Córdoba, pues no tienen más remedio que hacer turnos en la noche para evitar que los delincuentes hagan de las suyas y se lleven lo poco que les quedó. Hacen un llamado a las autoridades para que no los dejen solos y les ayuden a brindar seguridad a sus viviendas. Ya como uno no puede entrar allá y no está allá, y tú sabes que a veces ellos son más astutos que uno, que buscan la forma y la manera de entrar y llevarse las cosas. Y hay mucho malestar por parte de algunos alcaldes del departamento de Córdoba. Dicen que lo citaron al Consejo de Seguridad que presidía precisamente el presidente Gustavo Petro, pero que no los dejaron intervenir, no los dejaron hablar. El presidente también respondió. Ahí estuvimos esperando, quedamos 7 esperando a ver si nos atendían y no nos atendieron. Crítica que alcaldes se tiraron por ahí en corredor a decir que no lo recibimos. No, esto es un consejo de ministros. 11 de marzo, apunten esa fecha porque es el día en que la Fiscalía va a imputarle cargos a Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y hace unos años el presidente de la campaña Petro Presidente 2022. Recuerden que es por 2 vías que lo están investigando. Por un lado, por presunta violación de los topes electorales y por el otro, por la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá. Determina el beneficio con contratos de empresas filiales de Ecopetrol a la persona que hace la venta del apartamento al señor Ricardo Roa.
Ahí estamos siempre con la gente, por la app, por las redes y por la pantalla. Pongámonos al día por Noticias RCN. Daniela, gracias. Y a esta hora les contamos que la Casa Blanca confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con las tropas que participaron en la extracción de Nicolás Maduro en Venezuela. El encuentro será en una base militar de Carolina del Norte. Muy bien, y ahora vamos a ponernos al día con las regiones del país. Andrea. Felipe, aquí en el departamento de Atlántico nos unimos a la entrega de ayudas para los damnificados de Córdoba en colegios, en el Banco de Alimentos, la RAP Caribe, entre otras entidades, están recibiendo productos no perecederos para los más afectados. Por su parte, la Cruz Roja ya activó un número de cuenta para recibir donaciones en dinero. André, le cuento que el secretario de Seguridad de la Gobernación de Antioquia hizo una vez más un vehemente llamado al gobierno nacional, en particular al presidente Gustavo Petro, para que reactive la orden de captura contra alias Calarcá, el cabecilla criminal de las disidencias de las FARC, grupo señalado por las autoridades como el autor del doble asesinato del homicidio de 2 policías el pasado fin de semana en el municipio de Anurí. A raíz del segundo frente de frío que atraviesa la costa caribe, las autoridades en Cartagena decidieron mantener algunas medidas. Por ejemplo, se va a permitir el zarpe de embarcaciones hacia tierra bomba, pero con precaución, pero se mantiene prohibición para el zarpe de embarcaciones hasta las islas de Rosario y Playa Blanca. Los fuertes vientos y las olas seguirán hasta el jueves. Y en Cali preocupa la donación de sangre, que se ha reducido hasta el 60%. Es que la Cruz Roja del Valle del Cauca estima que se requieren aproximadamente 15 plaquetas diarias y solamente están donando entre 5 y 7. Entonces el llamado es a la comunidad a donar. Hasta aquí esta emisión de noticias, nos vemos a las 7.